Hay una expectativa en mí, no sé usted, pero yo estoy con una expectativa. Los carteles decían expectativa. Y hace unos días que yo estaba con esta palabra que estaba dando vuelta en mi corazón, la palabra expectativa. Levante su manito conmigo y diga expectativa. ¿Será que eso se fue? ¿Será que le bajaron el sonido? ¿Cómo dijo? Expectativa. ¿Será que usted estuvo mirando el partido River y Boca y usted era hincha de Boca y perdieron de vuelta? A ver. Expectativa. Me parece que mis hijos de acá lo van a decir más fuerte. A ver. Expectativa. Más o menos. A ver, mi hijo de acá. Expectativa. A ver, todos juntos. Expectativa. Expectativa. ¿Qué palabra? Hace unos días venía esta palabra, me vine dando vuelta. Expectativa, expectativa. Y empecé a poner en todos lados y escribir en todos lados expectativa, expectativa. Entonces, ya que estaba de paso, usted me conoce y sabe qué hice. Me fui a estudiar. Tal vez usted no lo sabe o tal vez sí, pero sepa que en estos días, ya el lunes, martes, va a estar ahí en el canal de YouTube, en Casa de David Ministerio Oficial, va a estar la prédica. Si usted quiere uno de estos días, está en su casa y dice, yo quiero recibir palabra de Dios, quiero buscar a Dios, quiero que Él me hable, vaya usted a Casa de David Ministerio Oficial y ahí va a encontrar las prédicas de la casa, y usted va a ser nutrido. Usted no tiene que buscar cualquier prédica de cualquiera que anda volando por ahí, y usted come todo lo que se pone por ahí en YouTube, y usted no come lo que tiene que comer. Decirle que le ha dado, presta atención ahora. Entonces lo que vamos a hablar en esta noche es de la palabra expectativa. Ayer estábamos con mi esposa, ya el mensaje lo tengo preparado desde el día miércoles, pero ayer estábamos con mi esposa ayer al mediodía y veíamos una de las iglesias más grandes de Argentina, allí en Chaco, la iglesia del pastor Ledesma, y el apóstol que estaba visitando la iglesia, porque el apóstol Ledesma no estaba, el apóstol Rivera de Cuba, estaba ministrando, y lo primero que dice es, estamos con una expectativa esta noche. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dije, qué bueno que Dios, que las naciones vienen hablando lo mismo, o el Espíritu Santo está poniendo cosas en nuestro corazón para bien. ¿Sí o no? Entonces yo estoy hace unos días con esa sensación, con esa palabra que me viene golpeando. ¿Qué era? ¿Cómo era la palabra? Expectativa. Entonces yo estoy con esa expectativa de que algo va a pasar. Tengo una expectativa de que algo grande viene para nosotros. Entonces yo me anoté acá. Levante su manito conmigo esta noche. Mire lo que el Señor puso en mi corazón para decirle para empezar. El Padre en esta noche nos va a embarazar de una expectativa sobrenatural que nos va a dimensionar para cosas grandes, para finalizar el año y para comenzar una gran década, porque algo bueno viene. Vamos, dale un aplauso al Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces me fui a estudiar. Y me fui a estudiar lo que va a decir la primera hoja. Me fui a estudiar al diccionario qué significaba la palabra. ¿Qué palabra? Expectativa. Entonces me fui a estudiar qué era expectativa. Y expectativa es la esperanza de qué, dice el diccionario. De conseguir algo. ¿Esperanza de qué? De conseguir algo. O es la posibilidad de que algo suceda, de que algo razonable suceda. Y lo tercero es estar a la espera de algo. Eso es expectativa para el diccionario. Entonces volvemos al significado para cualquier persona normal. Cuando uno va al diccionario, expectativa es esperanza de conseguir algo o la posibilidad razonable que algo suceda, y es estar a la espera de algo. Pero ahora vamos a ir a otra parte. Vamos a ir a lo que vamos a estudiar nosotros, que es la segunda hoja. Me fui a estudiar entonces qué era la expectativa según la Biblia. Entonces pregúnteme en esta noche, ¿qué significa expectativa en la Biblia? ¿Qué significa expectativa en la Biblia? Expectativa en la Biblia, mire lo que vamos a encontrar acá, ahí ya lo tiene mi hijo puesto. La palabra griega es prosdokao. Diga conmigo, prosdokao. Vamos que no se escucha. ¿Cómo dice?
vuelta. Pros es pensar o meditar, y dokao es pensar esto en una forma de deseo o anhelo. Otra traducción de la Biblia para prosdokao sería esperar o velar. ¿Vieron cuando Jesús dice velad y orad? Bueno, ese velad sería prosdokao, que significa expectativa. ¡Wow! Decida que tener al lado. Hoy se te van a sacar algunos topes. Claro. Prosdokao, o la expectativa bíblica, una traducción más exacta sería, y esto fue lo que más me impactó, la palabra sería esperar con ansias. Esperar algo con ansias. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esta palabra, esperar con ansias? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Pero me tiene que levantar la manito. Sí, a ver. Esperar con ansia a un familiar que venga a pasear de otro país. Bien, excelente. Sabiendo que este puede venir. Porque digo, si yo espero a alguien que se murió, nunca va a llegar. Pero es esperar a alguien que sí hay posibilidad cierta que venga, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Muy bueno el ejemplo, excelente. ¿Alguien más? Sí, hija, a ver. Esperar un regalo. Esperar un regalo. Muy bien, bueno, espera tranquila, sentadita ahí. Ok. ¿Sí? Excelente, muy bien. A ver, ¿otro? Esperar con ansia la respuesta de un nuevo trabajo. Esperar con ansias un nuevo trabajo. Muy bueno, me gusta. ¿Alguien más? Hermano Rosana. Esperar con ansias es una fecha importante. Una fecha importante. Por ejemplo, Aniversario. un aniversario. Bueno, muy bien, me gusta. ¿Alguien más? Vale, ya la Carmen está contando, ya dice que no responder todo. A ver, hija, a ver. Esperar con ansias un bebé. Perfecto, ese fue el ejemplo que tomé yo. Cuando una mujer está embarazada, espera el 9º mes y sabe perfectamente que al 9º mes, ¿qué va a pasar? Va a tener un hijo. Entonces tiene una expectativa o espera con ansia lo que va a pasar. ¿Me sigue hasta acá? Muy bien. Vaya conmigo si usted puede ahí. Vamos a ir en esta noche como para ver solamente un ejemplo nada más al libro de 2 Pedro, capítulo 3. Dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y después dice más adelante, mira el versículo 12, dice: esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor. Versículo 13, pero nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice que hacemos nosotros? Esperamos. Versículo 14, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, como también la que ha escrito el hermano Pablo, es la sabiduría que ha sido escrita. Pero a lo que voy es, dice, teniendo entendido que la paciencia del Señor es para salvación. Esta palabra entendido, como la palabra estando en espera, como la palabra esperar, como la palabra esperando, ¿sabe qué significa? Expectativa. Aquí el apóstol Pedro dice que estamos con expectativa, versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor. Entonces uno sabe perfectamente, por la fe ha creído, que el día del Señor viene, que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene a buscar a la iglesia. Entonces, ¿cómo debería estar la iglesia? Esperando con expectativa la venida de nuestro Señor. ¡Wow! Decirle que tenía al lado. Eso tal vez no lo sabías decirle. Claro. Yo pensaba en este ejemplo que dio Carmen, que es el que yo tenía anotado, es cuando una mamá espera un hijo, la expectativa de cuando lo va a tener. Y en estos días, les soy sincero, esta expectativa, esta palabra expectativa vino escuchando una canción. ¿Cuándo escucharon la canción que dice, algo bueno viene, algo bueno viene? Abrid conmigo, algo bueno viene. Algo bueno viene. Se parece que no creen que algo bueno viene. A ver, lo digo yo solo. Algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida, algo bueno. Si usted no lo quiere cantar, no lo cante. Yo creo que viene para mí. Si usted no lo cree, lo dejo tranquilo. Pero mire cómo lo digo yo. Algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Si usted no lo cree, quédese tranquilo que no le va a venir. Decime que tiene al lado. Si vos no lo crees, decime. Si vos no lo esperás, decime. No va a venir nada. Claro, así de simple. Escuchaba estos días esta canción, pero la versión original que cantan nuestros hermanos de New Wine, esta iglesia del apóstol Maldonado, cuando comienza la canción, en la grabación original, dice,
dice la persona que está ministrando, la expectativa viene cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Dice, la expectativa viene cuando hacemos lo correcto delante de Dios. A mí me parece, por lo que le acabo de decir, que no. Porque la frase dice cuando comienza la canción, dice, la expectativa viene cuando hacemos lo correcto delante de Dios. Entonces yo me anoté ahí. Me parece muy religiosa la frase. Entonces vuelvo a decir, me parece incorrecta la frase, me parece un poco religiosa. Entonces pregúnteme, ¿por qué le parece religiosa? ¿Por qué le parece religiosa, pastor? Me parece religiosa porque la expectativa que acá dice en esta canción, si uno va a la palabra original, expectativa, la expectativa va más allá de hacer la voluntad o no de Dios. Lo agarré ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo mañana, o uno de nosotros mañana, quiere tener naranjas, ¿qué tendría que hacer? Hermano Blas. Poner un arbolito de naranja, regarlo, cuidarlo, poner ese cosito alrededor para que las hormigas no suban, y mañana, ¿qué usted va a tener? Un árbol de naranja. ¿Y usted va a tener la expectativa de esperar que le salga la naranja? Y sí, porque para algo puso la planta de árbol, de naranja. No sé si usted me está entendiendo. Digo, si yo mañana quisiera tener naranja, ¿qué tendría que hacer? Colocar un árbol, cuidarlo, regarlo, mantenerlo. Entonces, me choca la frase. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto delante de Dios y viene su presencia. Para. La expectativa puede venir cuando nosotros ponemos expectativa en algo. Ahora, naturalmente podemos poner la expectativa en algo. Vamos a la parada del colectivo. Y dentro de un rato, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? El colectivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto que venga el colectivo? Pregúnteme, ¿qué hacemos mientras tanto venga el colectivo? Estamos esperando, expectantes, que venga ¿qué? El colectivo. Entonces va mucho más allá de que cuando hacemos la voluntad de que... Está buena, pero... Por eso yo le decía cuando comencé la prédica, vaya a casa del ministerio oficial, vea las prédicas, vea lo que sus padres espirituales dicen, vea cómo ellos piensan, lo que ellos enseñan. Porque vos cuando escuchas esta canción, sí, sí, entonces la expectativa viene cuando yo ando en santidad, cuando yo camino así, cuando yo... Tranquilo. Ahora vamos a hablar un poco más de la expectativa. Decir a que tener lado, ahora vamos a hablar un poco más de la expectativa. Como hijos de Dios, la palabra nos enseña que nuestra expectativa, que nuestros ojos tienen que estar puestos en ¿quién? En Jesús. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Toda nuestra expectativa, ¿sabe dónde tiene que estar? En Jesús. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia también que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Entonces, si nuestra expectativa, nuestra fe está puesta en Dios, el Padre va a responder a la expectativa de nuestro corazón. Pero también está la expectativa natural. Decíamos recién, si vamos a la parada del colectivo, esperamos 15 minutos, media hora, una hora. ¿Qué va a pasar tarde que temprano? Va a venir el colectivo. Decía que tener la doméstica es bien sencillo. Decía ahí Soledad, ella había tomado la palabra, creyó que estábamos caminando en los últimos 3 meses del año más bendecidos, más prosperados de lo que hemos visto. Yo cuando el Señor me daba esta palabra decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el Señor lo va a hacer? Porque mientras en el mundo, usted prendió la tele y yo le conté que yo estaba mirando la tele y la tele decía, Argentina está incendiada, dólar 300.000 pesos cada dólar, el riesgo país 68.000, todo explotaba de un día para el otro. Y el Señor me repetía las promesas, el Señor me repetía que nos iba a bendecir, que nos iba a prosperar, que nos iba a sorprender. Le conté también que después lo mismo lo hablé con mi pastor, con el apóstol Carlos. Y el apóstol me dijo, sí hijo, el Padre me dio la misma palabra, que eran los últimos 4 meses más bendecidos del año, ahora estamos en los últimos 3 meses del año. Pero, ¿usted quiere recibir una palabra de engaño o quiere recibir una palabra que usted lo va a bendecir? Yo no lo escucho. ¿Usted quiere recibir una palabra de sabiduría o quiere que yo lo mande al tacho
esta noche? La palabra de sabiduría. Si usted necesita una palabra de sabiduría, escuche lo que le voy a decir. La canción esta que yo digo dice, algo bueno viene, algo bueno viene. Pero nosotros si declaramos este canto de que algo bueno viene, ¿a qué le tendríamos que sumar a este tipo de canto por lo que venimos hablando hoy? Expectativa. Claro, expectativa de que algo grande viene, expectativa de que algo bueno viene. Y usted me va a preguntar, ¿cuál es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es que si tú no esperas nada, si tú no pides nada, si tú no declaras nada, no vas a recibir nada. Entonces diga conmigo, ajá. Ajá. Porque Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Pero si no crees, si no pides, mire lo que te voy a decir ahí. Si no crees, si no pides, difícilmente vas a ver la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre, si usted no pide, hello, no va a recibir nada. Entonces, si tú no le pones expectativa, si tú no lo pides, si tú no confiesas, no vas a recibir nada. Tú puedes ser muy macanudo, puedes activar en la iglesia, puedes servir, puedes amar a Dios, pero si tú no le pides nada, nada vas a recibir. Decirle que tenía al lado, ajá. El problema es en quién ponemos nosotros nuestra expectativa. ¿En dónde nosotros ponemos nuestro corazón? Si ponemos nuestra expectativa en Dios, o la ponemos, mire lo que puse ahí, o la ponemos en nuestros dioses. Pregúnteme en esta noche, ¿qué son nuestros dioses? A ver si lo voy a dejar a usted. ¿Qué puede ser un Dios del Dios que tenemos nosotros que ponemos nuestra expectativa en Él? La pastora no puede, la pastora se va a responder todos los dioses que tenemos. Pero dígamelo usted, a ver, ¿alguien que me levante la manito? Bien, excelente. 10 puntos, excelente. El primero es Dios trabajo. Todo lo puedo en mi trabajo. Espero en mi trabajo. Mi expectativa está en mi trabajo. Amo mi trabajo. Me desvivo por mi trabajo. ¿Sabes cuál es tu Dios, hijo? El trabajo. Tú estás equivocado. El segundo Dios. A ver, lo dejo a usted, ¿eh? ¿Alguien más que me levante la manito? ¿Sí? El dinero. El Dios del dinero. Bien, excelente. Yo no lo noté. Porque si es obvio, pues, todos los domingos habla de dinero, habla de dinero. No, le hice precio y no lo noté. Muy bien, hija, muy bien, excelente. A veces ponemos nuestros ojos en el Dios del gran yo soy. Yo soy, yo puedo hacerlo, quédate tranquilo, yo lo hago, yo voy, yo vengo. ¿Por qué me ascendieron? Por mí. ¿Quién se esfuerza? ¿Quién hace las cosas bien? ¿Quién? Yo lo hago. Yo no necesito a nadie. Yo puedo hacer las cosas. Después está el Dios de mi suerte. Voy a ver si tengo suerte, voy a entrar a trabajar. No pasa por suerte. Decirle al generado, no pasa por suerte. A veces confiamos en el Dios, este sí puede ser para nada, inventar lo que él decía, el Dios del médico. Voy al médico para ver el médico, ¿qué me dice? Me duele un poco, pero voy al médico, el médico me va a solucionar las cosas. Voy al médico, me da una pastillita, voy al médico y decirle que tenía al lado. No funciona por ahí tampoco. Y después está bueno, este es muy bueno, este es casi actual. Es el Dios buena onda. Si algunos dicen, si yo tengo buena onda, voy con aquel que es buena onda, hoy voy allá porque tienen buena onda, decirle al que tenía al lado. No funciona con buena onda. Cuando nosotros ponemos nuestra expectativa y nuestra expectativa no está en Dios, nosotros tenemos que esperar lo que nos va a venir. Versículo 2, mire lo que pasó acá. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Oraba uno por uno? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba soltando la palabra al aire. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron del techo el lecho o la camilla o la cama donde estaba el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Le dijo pariente? ¿Le dijo persona? ¿Le dijo Raúl? ¿Le dijo Luis? ¿Le dijo Carlos? ¿Cómo le dijo? Hijo le dijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 9.
potestad de la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida de su camilla o de su cama. Entonces yo notaba, acá hay una mezcla, hay una conjunción, sería la palabra original. Hay una mezcla de dos cosas explosivas. ¿Alguien se quiere sacar un 10 esta noche? ¿Cuál sería la mezcla? Pero tiene que levantarme la mano. Es fácil la pregunta. ¿De qué palabra estamos hablando esta noche? La primera mezcla es la palabra expectativa, porque dice que cuando Jesús llegó, vaya conmigo a Marcos 2.1, dice que Jesús entró otra vez en Capernaum y después de algunos días que se oyó que estaba en la casa, versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. La primera cosa que se mezcló es que cuando escucharon que estaba Jesús, se empezó a llenar ese lugar y había en medio de ellos, ¿qué cosa? Expectativa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la casa. Entonces ese ambiente se empezó a cargar de expectativa y la gente venía entrando y dice la palabra de Dios hasta que no cabió nadie. Cuando ya no había lugar para nadie, la gente tuvo que escuchar a Jesús de afuera. ¡Wow! Prepárense porque esto es poderoso. La gente estaba escuchando la palabra de Dios que Jesús estaba predicando allí. La gente se da cuenta que Jesús estaba en la casa. Y yo notaba, muchas veces la gente pasó por esa casa. Muchas veces la gente pasaba por el barrio. Muchas veces la gente andaba cerca de la casa de Jesús. Pero todo el tiempo cuando Jesús no estaba, no pasaba nada. Pasaron muchas veces por la casa, muchas veces el pasto estaba crecido, muchas veces tal vez las ventanas estaban cerradas y estaban llenas de telaraña. Muchas veces pasaron por la casa y parecía medio abandonada. Y yo notaba acá, muchas veces nosotros, o antes nosotros, diga conmigo antes. Antes nosotros estábamos como esa casa. Antes nosotros estábamos como esa casa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sin Dios no teníamos gracia, no teníamos hermosura, como dice la palabra de Dios. No había gracia en nosotros, hasta que vino Jesús a nuestros corazones, hasta que Él vino a nuestra vida. ¿Sabe qué? Le voy a dar un regalo de parte del cielo. La Biblia dice para nosotros, ¿está acá? La Biblia dice para nosotros que la presencia de Dios hermosea el rostro. Cuando usted está más cerca de Dios, más presencia de Dios y más hermoso va a ser. Decirle al que quiere al lado, decirle, ¿querés ser más hermoso? Hacete una buena operación. Decirle, cuando vas a la presencia de Dios, salí más hermoso, decirle. Claro. Entonces yo notaba ahí, la gente iba con expectativa de que algo ocurriera. La gente se empezó a acercar, empezó a llenarse. Y la gente estaba con expectativa. En el libro de Lucas dice que Jesús hizo diversos milagros, que Él hizo muchísimos milagros ahí. Entonces yo notaba, ¿por qué había tanta expectativa en ese lugar? ¿Por qué ese lugar se llenó de repente cuando estaba, dice la Biblia, que llegó Jesús? ¿Por qué había tanta expectativa? Entonces yo anoté acá, ese lugar se llenó porque hubo una sencilla razón. El hombre más maravilloso de la historia, el único ser humano que murió y resucitó de todos los hombres, el único hombre más hermoso según la Biblia, el hombre más grande, el hombre con más autoridad, estaba en esa casa. Porque la Biblia dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar delante del Señor. ¿Por qué esa casa se llenó? Porque la gente sabía que estando Jesús, algo podía ocurrir. Entonces,
Cuando miro el texto, cuando empiezo a ver esta visión, que veo como la casa de mi abuela, veo una casa humilde, pero que esa casa se empieza a llenar de gente. Esa casa se empieza a llenar de gente, pero en el medio de la casa aparece el más grande de todas las épocas. El hombre que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ese hombre estaba en medio de la casa y era Jesús. Y el Señor me dijo, hijo, lo que marca la diferencia en una casa es mi presencia. Donde está mi presencia, todo puede cambiar de repente. No importa el tamaño de la casa, no importa si la casa era grande o pequeña, tenía 2 habitaciones la casa, no importa, tenía patio, no importa. Lo que importa es que la presencia de Jesús estaba en la casa, y eso era lo que marcaba la diferencia. Y en medio de esa casita, de ser casita, pasó a ser casa. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a soltar la palabra de bendición. Y yo notaba acá, veía como que las palabras de Jesús empezaban a atravesar las paredes, los corazones, el aire espiritual. La atmósfera se cambió por completo, porque Jesús estaba soltando la palabra. Jesús estaba predicando una palabra de poder, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y esa palabra se empezó a mover en el aire. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, aunque suene un poco rara lo que le voy a decir, esta palabra de fe que Jesús estaba predicando, la palabra de esperanza que Jesús estaba predicando, empezó a moverse de tal manera que había 4 hombres, 4 muchachos, 4 jóvenes tal vez, que estaban en un lugar. Y ellos tenían un amigo. Y ese amigo no podía caminar. Entonces yo me imagino como que esta palabra empieza a moverse en el aire, entra a moverse en el aire, empieza a gravitar la palabra. Y estos 4 dicen, che, no dice el nombre, pero permítame ponerle Luis. Entonces los 4 dicen, tenemos un amigo que se llama Luis. Y ahí está Jesús en esa casa predicando. ¿Por qué no lo llevamos? ¿Y por qué no lo llevamos donde está Jesús para que pueda orar por él? Para que pueda bendecirlo. Tanto milagro. ¿Por qué no puede hacerlo por Luis? ¿Por qué no vamos y lo llevamos? Pero ese, de repente que tuvieron ellos, fue producto de las palabras que Jesús estaba soltando dentro de la casa. Entonces, la palabra de Dios empezó a traspasar los lugares, empezó a traspasar los corazones. Y ellos empezaron a creer por fe de que Jesús podría sanar al amigo. ¿Sí o no? ¿Está acá conmigo? A ellos no les importó qué iban a decir, a ellos no les importó que lo trasladaban, tal vez me imaginaba yo, como una especie de puerta, y lo tenían todo atado como en esa puerta, y lo llevaban ahí. Y a ellos no les importó qué iban a decir de su amigo que estaba atado en una puerta. No les importó pensar que lo podían bajar de un techo. No les importó eso. Lo que a ellos les importaba es que su amigo sea sano. A la forma que sea. Entonces cuando llegaron a la puerta, con esa fe de que Jesús lo podía sanar, llegaron a la puerta, la Biblia no lo dice, llegaron a la puerta y cuando miraron estaba todo lleno. Entonces se habrán preguntado, ¿y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Entonces a uno se le ocurrió la genial idea de decir, ¿por qué no lo metemos por el techo? Entonces me imagino que habrán discutido, se habrán peleado, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces, bueno, vamos a poner una cuerda grande y vamos a abrir el techo y Jesús está ahí en el medio, está toda la gente, pero nosotros lo vamos a bajar en el medio. Qué cosas locas, ¿no? ¿Sí o no? ¿A quién de nosotros se le ocurriría hacer esto? Tal vez a ninguno de nosotros, pero hubo 4 personas que le creyeron a Dios. Hubo 4 personas que creyeron por su amigo, no creyeron por ellos. ¿Saben la fuerza que habrán tenido que hacer para subir a este hombre arriba de un techo? ¿Usted sabe cuánto pesa una persona con peso muerto? ¿Sabe el esfuerzo? Aparte, imagínese usted que Jesús está en medio de la casa, dice ahí en el libro de Lucas, dice, él estaba predicando a los religiosos, a los maestros de esa época. Jesús está disertando. La palabra está siendo soltada. Y de repente, que Jesús está como yo en esta noche, de repente siente... Y todos empiezan a mirar para arriba
nadie entiende nada, se escucha como ruidos de gato, como ruido de laucha, algo que pasa arriba del techo, y de repente se ve como que viene como una especie de arena, pienso yo, viene como alguna especie de palito, algunas cosas empiezan a volar por el aire, Jesús mira para arriba, la gente mira para todos lados, dice, ¿qué está pasando acá? Se escucha como más ruido de gato, más ruido de rata, algo está pasando, pero de repente no cae ese ¡pum! Y yo me imagino que cayó como, no sé, como algo redondo, como un pedazo de algo, y de repente Jesús mira para arriba, todos empiezan a mirar para arriba para ver qué es lo que estaba pasando. De repente ese agujero se agranda, y dice la Biblia que empiezan a bajar a este hombre por la camilla y lo empiezan a bajar por arriba. Entonces yo pensé acá, que estos cuatro pensaron, lo importante es que este hombre pueda estar delante de Jesús. Lo importante es que él esté delante de Jesús, porque el resto, el amor de Dios, la misericordia, la fidelidad a la gracia de Jesús iba a ser el resto. Hermanos, nos tiene que llevar esto a pensar en algo muy sencillo, pero algo muy profundo. Nosotros no tenemos que seguir mirándonos a nosotros mismos. Hay amigos, como este, el que dice acá la Biblia, que están paralíticos literalmente, que no pueden caminar, sin sueños, frustrados en drogas, en alcohol, en tristeza. Y sabe que una palabra en usted puede hacer la diferencia. Una palabra en mí hizo la diferencia. Si el Padre envió una palabra del cielo, es porque el Padre te quiere hablar, es porque el Padre tiene un propósito en esa palabra. Y cuando una palabra de Dios está en un ambiente de gloria como este, cuando una palabra de bendición, cuando una palabra de fe es soltada por un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que escucha a Dios, tu vida puede cambiar de una vez y para siempre. Por eso, como decía recién nuestra hermana Soledad, ella tomó la palabra, ella le creyó a Dios. Qué poderoso cuando usted le cree a Dios. Qué poderoso cuando usted le cree a la palabra de Dios. Mire que mezcla la expectativa y la fe. Dos cosas poderosas. Dice que Jesús vio la fe de ellos. Jesús no vio su expectativa, no vio la expectativa que tenía, vio la fe. ¿En dónde estaba la expectativa, pastor? La expectativa estaba la gente. Porque la gente empezó a llenar el lugar pensando que algo podía pasar, porque si estaba Jesús, Él podía hacer la diferencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces la gente empezó a llenar el lugar sabiendo que estaba Jesús, sabiendo que algo podía pasar y sabiendo que algo sobrenatural podía pasar estando Jesús en la casa. Entonces yo me pregunto, y quédese tranquilo porque estoy terminando. Me vinieron tres preguntas. La primera, ¿cuál es la motivación que nos trae a la casa de Dios? ¿Cuál es la motivación que te trae a su casa? La segunda, quisiéramos que Jesús venga a nuestra casa para hacer la diferencia y que nuestros vecinos escuchen la palabra de Dios y vean su poder. Y la tercera pregunta que me hice es, ¿tengo expectativa y tengo fe que Él pueda hacer algo en mi vida hoy? Se lo dejo para que usted se lo pregunte en su casa. Jesús vio la fe de los cuatro muchachos y Jesús vio la expectativa de la gente. Jesús vio el corazón y vio la actitud de estos muchachos. Y yo notaba acá, yo me imaginaba que Jesús los vio a los cuatro en la esquina y que los vio haciendo planes de cómo llevarlo a este hombre. Y que Jesús vio cómo hicieron y que lo ataron y que pusieron la soga más larga y que rompieron el techo. Jesús los vio antes que llegaran. Y yo me imagino el amor y la compasión y la misericordia de Jesús por ver a estas personas que la única motivación de su corazón era que su amigo sea sano. Entonces yo te pregunto a vos, ¿cuál es la motivación que tú tienes para venir a la casa de Dios? ¿Dónde está tu expectativa? ¿En quién está tu expectativa? Y acompáñenme conmigo al Salmo 37, que es con lo que voy a cerrar esta tarde. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5 nos habla de la expectativa. Yo, si fuera usted, lo marcaría en mi Biblia. Mire lo que le digo. Si fuera usted, lo marcaría
y le pondría la fecha, 8 del 9 del 19. 37:5. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y mira lo que dice el versículo 7a. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Nuestra expectativa tiene que estar siempre, siempre, siempre en Jesús.